Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso, todos juntos vamos a decir en forma de oración: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. A toda verdad. Amén. Amén. Muy bien, queridos. Hoy compartimos Génesis capítulo 26 y a través del himno de la aleluya, queridos hermanos, le voy a pedir a mi querida esposa que lea el capítulo exactamente. Vamos a leer desde el versículo, vamos a compartir hoy desde el versículo 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por el nombre que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Siná. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Dios nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra hasta el versículo 22 nada más. Muy bien, queridos hermanos, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros y, por supuesto, como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Sabemos que están preparados, queridos hermanos, por eso están acá. Y vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza que estamos compartiendo en este día, ¿sí? Y observamos muy claramente, yo a mi querida esposa le dice que le lea completo lo que se va a compartir, así ustedes ya lo van asimilando. Pero vamos a ir desglosando, escudriñando versículo a versículo, contexto a contexto, como lo venimos haciendo, para llevarlo también a un trasfondo espiritual que nos sirva a nosotros también. Hay gente que entra, que son nuevas, que no saben de qué estamos hablando, pero que sí conocen de Dios, y de repente escuchan un panorama y les va a servir también para manejarse en la vida. De la misma forma, espiritualmente a nosotros nos sirve un montón. Este enfoque en este día, desde el versículo que es del 14 al 26, está enfocado con la persistencia de Isaac a través de que hay oposiciones. Ustedes observan que hay oposiciones, hay envidia, y nosotros también atravesamos, en el camino de la vida, nosotros los cristianos, atravesamos por... hay gente que te envidia, hay gente que te puede envidiar. Y la envidia es lo más feo que puede haber. Vieron que muchos hacen chistes hasta de pueblo chico, infierno grande, por un montón de cosas, de factores de envidia. Hay envidias en los barrios, hay envidias en la familia, hay envidias en las congregaciones, hay envidia por todos lados. En tu trabajo puede alguien envidiarte. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Pero pasan estas cosas. Ustedes vieron que en Génesis 4 Caín mata a Abel
porque tenían una envidia, porque también las personas, todos tenemos diferentes caracteres, por eso es bueno que el Señor nos moldee y también pula nuestro carácter. Acá hemos leído en el versículo 14 que tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas, o sea que nuevamente él queda bendecido con el contexto de lo que hemos aprendido ayer con el tema de lo que pasó con Abimelech. Y acá ustedes observen que tuvo mucha labranza, pero los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué le tienen envidia? Porque había prosperado. Esto significa que la prosperidad nos lleva a que nos tengan envidia. Ser próspero está propenso a la envidia. De repente cuando vos no sos una persona próspera, te critican igual, porque dice que no estás ungido, no estás bendecido, que sos de lo peor, que todo te va mal, ¿verdad? Pero cuando ya estás muy prosperado y te va bien, ya salta la envidia, salta la crítica. ¿A quién le habrá robado este? Se imagina a nosotros los pastores, ¿no? Cualquier cosita que tenemos, rápidamente dices la plata que le roban a la gente, dice. Sin embargo, vamos a los boliches y gastamos fortuna, vamos al casino y nos dejan hasta sin casa en el casino, y nunca le criticamos a los dueños del casino, ¿verdad? Es rara la vida. Pero en el ámbito cristiano es así, lamentablemente, y está escrito tanto en Mateo 5, en Lucas 6, el Señor dice: bienaventurados, porque por mi causa te van a vituperar, van a hablar mal, pero va a ser grande la recompensa en el reino de los cielos. Esto es cuando hacemos las cosas bien. Eso no quiere decir que en el ámbito cristiano no haya personas que hagan las cosas mal o se hagan mal usos de los bienes que llegan como bendiciones a cada denominación. Por supuesto, escrito está también que cada uno va a rendir cuentas con el Señor de todo. De eso no se va a escapar absolutamente nadie. Pero existen también los buenos administradores, por eso está la palabra del buen administrador. Existen los buenos administradores. Y acá estamos viendo que Isaac, hijo de Abraham, está siendo un buen hijo, un buen administrador, porque le está yendo bien. Había cositas que había copiado del padre, que ya lo hemos visto anoche, del tema de decir que Rebeca era su hermana, por una cuestión de seguridad, por una cuestión también hemos aprendido lo que significa el temor, pero también hemos aprendido qué significa cómo en el medio de todo eso que le estaba pasando a Isaac, Dios estaba ahí acompañándolo, sabiendo que en la parte humana iba a cometer algunos errores, que le faltaba crecimiento espiritual. Pero salió invicto, salió victorioso y tuvo tener en ese tiempo muchas ovejas y muchas vacas, labranzas, era algo, un tipo prácticamente multimillonario, re bien, le estaba yendo bastante bien. Entonces, acá lo que tenemos que saber es qué significa, por ejemplo, esa palabra, la palabra envidia. ¿Qué significa del hebreo la palabra envidia? La palabra envidia del hebreo se escribe como, no como Caná de Canaán, sino con, tienen que escribir la Q, la A, la N y la A, así nada más. Pero ¿qué significa del hebreo? Significa tener celos. O sea, envidia significa tener celo. Eso significa envidia. Envidia significa tener celos. Por ejemplo, la Biblia nos hace notar una serie de repeticiones, como 33 veces figura en la Sagrada Escritura esa palabra, envidia. Pero en donde se la ve por primera vez a esta palabra es justamente acá, en Génesis capítulo 26, versículo 14. Ahí es la primera vez que se produce esta palabra envidia. Y estamos viendo que la envidia la tenían los filisteos. Ahora vamos a observar de dónde viene esa descendencia de los filisteos. ¿Sí? La descendencia de los filisteos, como venimos aprendiendo, la voy a volver a repetir igual. Pero si uno toma algunos ejemplos de lo que es la envidia, por ejemplo, más adelante ya nos vamos a encontrar
por ejemplo, en el versículo 31 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía: Jacob, dame hijos, o si no, me muero, le decía Raquel. O sea, Raquel tenía envidia a Lea. Luego vemos otro ejemplo de envidia en Génesis 37, por ejemplo, versículo 11. Dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es decir, el acontecimiento cuando lo venden a José a Egipto, los hermanos de las 12 tribus. Los hermanos se ponen en complot, los 10. Benjamín no estaba en ese acuerdo, era más chico. Y por envidia lo vendieron a José. Luego en Jacob capítulo 5, en el versículo 2 dice: es cierto que al necio lo mata la envidia. Al necio lo mata la envidia, dice. Y al codicioso lo consume la envidia. Observen este detalle. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Hay dos palabras acá, perdona. Ira, que va de la mano con la envidia, en Job 5:2. Ahora, la Biblia nos enseña, por ejemplo, que no tenemos que tener envidia. En el Salmo capítulo 37, en el versículo 1 dice: no te apacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hay mucha gente que dice: pero ese le va bien, mira cómo roba el político este. Oh, mira mi vecino, yo soy cristiano, pero este le va mejor y nunca va a la iglesia. Entonces no tenemos que tener envidia de los que hacen iniquidad. No nos tenemos que concentrar en eso. Eso no lo tenemos que hacer. Entonces, toda la Biblia, hay distintos momentos que nos vamos a encontrar de acá en adelante con distintos episodios de envidia, como los de Coré, que le tuvieron envidia a Moisés. También está escrito en el Salmo 106, en el versículo 16, lo recalca. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y también contra Aarón. Entonces la Biblia nos empieza a marcar distintos enfoques referentes a la envidia. Por ejemplo, ¿qué hace la envidia? Te carcome los huesos, dice. El Proverbio capítulo 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. O sea, es terrible lo que produce también la envidia. Ahora, nuevamente, nosotros tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que la envidia que estamos observando acá es algo que sabemos que no viene de Dios. Sabemos al 100% que no viene de nuestro Señor y Salvador. O sea, la Sagrada Escritura está lleno de ejemplos de envidia. Nuestro Señor también nos muestra en el Evangelio, en los Evangelios en Mateo 20, cuando pone la parábola ¿dónde está la parábola de lo que él sale a buscar del viñero para buscar trabajadores? Ahí recalca también la palabra envidia, cuando él dice que le va a pagar a todos por igual. En Mateo 27:18 también dice: porque sabían que por envidia le habían entregado. O sea que al Señor también lo entregaron para matarlo, porque tenían celos, tenían envidia. Los fariseos, los escribas, le tenían celo, le tenían envidia. Entonces, recalca en Hechos capítulo 7, versículo 9, Esteban, cuando va a enfrentar al Sanedrín, que luego lo matan. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Hace un recalco de los acontecimientos, de cosas que pasaron, como haciéndole notar que también ellos, el Sanedrín, habían mandado a matar a Jesús por envidia. Y después, por supuesto, por envidia lo mataron a Esteban, entre los cuales estaba también Saúl, que luego es Pablo. Entonces la Biblia empieza a hacer montones de menciones sobre este tema. Por eso, en la parte final vamos a dar un texto bíblico clave sobre este tema que estamos hablando. Por ejemplo, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento
que en Santiago capítulo 4, por ejemplo, versículo 2 dice, lo voy a leer desde el versículo, desde el 1 al 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis de envidia, dice el apóstol Pablo, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis. Eso le estaba pasando a los filisteos, no estaban pudiendo. Dice, ¿cómo le va bien, le sale todas las cosas bien y a mí no me, a nosotros no? ¿Cómo es que va en cualquier lado, cava un pozo y eso que le andamos cerrando los pozos, va y cava otro pozo y vuelve a salir agua? ¿Qué pasaba? Algo que pasa con nosotros los cristianos. En el versículo 3 y 4 de Santiago 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Entonces ahí recalca que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para contra Dios? Esto significa que cuando uno anda en las peleas, en las envidias y quiere obtener muchas cosas, pero mayormente pensando no para gastarlo en algo que esté bien para tu familia, para tu empresa e incluso para la obra de Dios. Porque el Señor también siempre hace notar a todos que Él reparte y da justamente para que luego den para la obra. Eso está escrito para que vean que no. En 1 Corintios, capítulo 16, en el versículo 1 y 2, habla de las ofrendas. Y ahí dice, empieza diciendo, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también como ordené a la iglesia de Gálatas, de Galacia, dice ahí. Y en el versículo 2 dice, cada primer día de la semana van a sembrar según hayan prosperado, dice. Entonces la Biblia también está hablando de que Dios quiere prosperar a las personas y que acorde a cómo van creciendo y prosperando, ellos también tienen que ser agradecidos. Eso es una de las formas de recalcar. ¿Qué le estaba pasando acá a Isaac? Isaac le estaba yendo bien porque estaba en la obediencia. Eso tenemos que entender. Isaac, el Señor le había pedido que se quede en ese lugar. El Señor le había pedido, lo hemos aprendido ayer, que él se tenía que quedar en el lugar que Dios le estaba marcando. Y ese lugar que el Señor le estaba marcando que se quede era justamente acá en Gerar, que hemos aprendido que esta palabra Gerar significaba lugar de residencia temporal. El Señor, entonces él está bajo obediencia. Por supuesto, la Escritura marca que iba a haber consecuencias, pero como el Señor estaba con él y él estaba en obediencia, estamos observando que el resultado final siempre es salir victorioso. Aunque la Biblia está explicando que va a haber ataques espirituales, que van a querer adueñarse de los pozos. A mí me pasó en los primeros tiempos, cuando había distintos grupos, que cavamos un pozo, que decir, abríamos un ministerio, empezaba a haber mucha gente, y ya venían los buitres a quererse adueñar, y pasan muchas cosas. Y eso puede pasar en tu vida. Alguien se puede querer adueñar tu matrimonio por envidia, por ejemplo. Hay gente que tiene un matrimonio hermoso, tiene lindos hijos, como mi esposa, tiene un lindo esposo. Entonces pueden envidiar. Mejor voy a decir al revés. Me pueden envidiar a mí y decir, mira qué linda esposa que tiene el pastor. Me pueden querer quitar. Hablan de eso fuera de broma, ¿no? Hay un tipo que una vez se contactó con mi esposa. ¿Cómo se llama este tipo que le voy a mandar al frente acá a mi esposa? Le voy a mandar al frente. Pues yo digo, che, lo conozco, le dije yo. Nosotros no nos andamos revisando los teléfonos. Pero la veía que ella estaba un poco preocupada en el sentido que como que alguien se quería contactar. Y ¿quién es? Me muestra así. Yo lo conozco ahí, se le digo. Creo que se lo vi con Milei, le digo, y lo vi también con el presidente de Estados Unidos. A ver si... Yo no soy duro por los nombres, ¿no? O sea, gracias a Dios que me acuerdo de la Biblia. No quiere que diga, digamos, ¿cómo es el nombre?
Los muchachos van a sacar acá. Un poco de seriedad, si estamos hablando de un tema de envidia. Porque este tipo, este sinvergüenza sabe que yo soy pastor. Tengo un ministerio. ¿Y cómo le pasó a Abraham con Abimelech? Abimelech, tipo de plata, como acá está pasando de nuevo. Alguno de ustedes lo va a sacar, ese que mandó los cohetes al cielo, que el multimillonario es de Estados Unidos. Ustedes se van a acordar cómo se llama. Yo ni siquiera me acuerdo. Pero pasan esas cosas. Entonces, ustedes, queridos hermanos, tienen que aprender de lo que estamos aprendiendo, que si nos mantenemos en la obediencia se van a manifestar aquellos que nos envidien, pero el Señor siempre nos va a dar la victoria, ¿sí? Porque la palabra envidia hemos aprendido que significa celo. Ahora, ¿qué dice el versículo 15 de Génesis capítulo 26 para ir avanzando? Ya más o menos ya hemos encarado el versículo 14, pero el versículo 15 de Génesis 26 dice así: Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenaron de tierra. Ahí está. Ahora, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham. O sea, los criados de Abraham habían abierto pozos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Está mandándonos nuevamente la Sagrada Escritura a Génesis capítulo 21. A Génesis capítulo 21. En el versículo 25 y 27 de Génesis 21 dice: y Abraham reconvino, escuche lo que dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de su pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado, y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto. O sea, él está diciendo, yo no sabía de esto. No sabía de esta situación, ni tampoco tú me lo hiciste saber. Y le dice, y tampoco tú me lo hiciste saber. Ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech. Hicieron ahí, ¿se acuerdan del pacto, el juramento que hicieron? De ese tema están hablando acá. Que ya le he explicado ayer que este Abimelech aparentemente no era el mismo Abimelech que había hablado con Abraham en Génesis 20. Aparentemente una costumbre de poner los nombres, debe ser que era un hijo o un nieto, una de las dos cosas, como en este caso es hijo Isaac de Abraham. Pero están dentro del mismo territorio, el mismo ambiente. Se están repitiendo las cosas. Y ya en el versículo que acabamos de leer, que es el 16, ahí observamos que entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Acá le está diciendo algo que es bastante fuerte. Le está diciendo: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mira hasta qué nivel Dios lo estaba poniendo a Isaac. Cómo le salpicó la bendición de Abraham. Y cuando uno lee Proverbios capítulo 10, quiero que anoten Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice: la bendición de nuestro Señor es la que enriquece. La bendición de nuestro Señor es la que enriquece. O sea, cuando uno está bendecido, por eso uno siempre dice tercera de Juan, versículo 2, capítulo 1, tiene un solo capítulo, dice: yo deseo que seas bendecido en todas las cosas. Uno anhela esa bendición de parte de Dios. O sea, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, no es tramposa, quiere decir como mucha gente que tiene idolatría en distintas áreas, que ustedes saben que Satanás es padre de mentira, se disfraza, te da la bendición pero te quita por otro lado. De repente obtenés la bendición pero después por otro lado estás con tristeza, algo se te quitó.
En cambio Dios no, Dios te va a proteger, te va a cuidar, y Malaquías 3:11 dice que se encarga del devorador. ¿Para qué? Para que no dañe nuestras finanzas. Así está escrito ahí. Se encarga del devorador para que no dañe nuestras finanzas. Amén. Y también dice ahí en el versículo 10 que abre las ventanas del reino de los cielos para bendecirnos. Entonces hay que estar en esa obediencia. Por eso está siendo bendecido. O sea, los otros tienen envidia, pero no terminan de asimilar. Ellos tendrían que decir, pero ¿por qué este tipo es tan bendecido? Y era fácil la deducción. Ya en todo ese pueblo, en todo ese territorio, en todo el territorio de lo que vendría a ser Gerar, en todo este territorio, ya sabían que el Dios de Abraham siempre lo había bendecido a Abraham, y también ahora le están viendo que está siendo bendecido su hijo Isaac. Entonces ellos lo que tenían que hacer es preguntarle, hacerse amigo, como dicen los proverbios, hazte amigo del sabio para ser más sabio y no de los necios, y ver cuál es el secreto. Y eso es lo que nos está marcando la Escritura acá a nosotros, el secreto espiritual que estamos viendo en este capítulo de que hemos arrancado ayer, del capítulo 26, obediencia de parte de Isaac. Le está yendo bien por la obediencia. Dios le aparece y dice, haz esto, mantenete acá. Si por ahí crisis, mantenete. No por ahí problema, mantenete. Pero me están atacando, mantenete. Pero me están envidiando, mantenete. Pero me están robando hasta los pozos, mis trabajos, mantenete. En Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30, enfocado en esto de Génesis 26, 16, dice, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o madre, o padre, hermano, hermanas, quiere decir, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿Qué va a recibir? Dice ahí, va a recibir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, pero aclara, va a haber persecución, dice. Pero en el siglo venidero tiene la vida eterna. O sea, en síntesis, el Señor dice, mira, ustedes que lo han dejado todo por servirme, ustedes que están dejando todo de lado para estar en discipulado, yo los voy a bendecir con muchas cosas. Van a tener mucha gente conocida, muchos hermanos. ¿Ve? Ustedes, por ejemplo, ¿ve? Hay gente que ni los conozco, pero ya hay un cariño, un aprecio, son hermanos, somos familia en la fe. El que no se considera hermano tuyo en la fe, te va a odiar, te va a envidiar, y más te van a decir cosas feas que ustedes ya lo están viendo, que te atacan. Pero uno se tiene que mantener como se mantenía Isaac. ¿Los enfrentaba? No los enfrentaba. Se estaba manejando de otra forma. ¿Sí? Y ahora todo eso lo vamos a ver en la parte final, en forma de oración. ¿Por qué? Porque todo esto es espiritual. Pero sí vamos observando estos detalles que el mismo Señor también está diciendo, que Dios nos va a bendecir. Así como es bendecido Isaac, como fue bendecido Abraham. Y cuando uno llega al versículo 17, Génesis 26, dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Nuevamente, ¿qué estamos observando? La obediencia. O sea, está dentro del territorio que Dios le dijo que esté. No es que se descendió a Egipto, se fue a otro lugar, no. Se mantiene en la obediencia. Por eso en el mismo Génesis capítulo 26, versículo 3, dice, habitó como forastero en esta tierra, que sería Gerar. Dice, habita, ahí le está hablando Dios, dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Vieron qué significaba estar de paso, el nombre Gerar del hebreo? Algo provisorio. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Y cuál sería lo contrario? Si no habitas en esta tierra, no estaré contigo. Es decir, si te vas a otro lado, no estaré contigo. Si estás acá donde te estoy poniendo, estaré contigo. Yo quiero ponerte en este lugar. Estaré contigo. Yo a veces analizo estas cosas y digo, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy acá
¿En dónde estoy predicando? ¿Dónde tengo el ministerio? ¿Dónde tengo el programa radial? ¿Cómo me estoy manejando? ¿Cómo me está marcando el Señor? De la forma que me marca el Señor tengo que estar. Y si yo me muevo un poquito de la voluntad y del propósito de Dios, puede haber problemas. Puede haber problemas. Por eso hay que estar en comunión. Señor, ¿es tu voluntad estar acá? ¿Dónde tengo que estar? Está bien que esté predicando acá. Yo primero todo esto lo oré primeramente para hacer las clases, porque sabemos que al no ser un canal conocido que uno tiene miles y miles de seguidores, porque somos nuevos y es difícil en TikTok hacer muchos seguidores, mayormente predicando la palabra, entonces uno ora y el Señor te da. A mí me acuerdo eso, Mateo 18, versículo 19-20, en donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y acá pasamos de 3. Así que está al 100% el Señor. Y después lo que se van sumando, lo que se van de pasado, no importa. Lo importante es que el que pase se va a llevar una bendición. Le va a salpicar una bendición. Le va a alcanzar una bendición porque estamos para bendecir. Y la palabra de Dios es para bendecir, queridos hermanos. Si ustedes están bendecidos porque están escuchando la palabra de Dios, yo soy bendecido por predicar la palabra de Dios. Como dijo la hermana, ¿van a llegar bendiciones? Claro que sí. Como dijo el Señor, ustedes que dejan las cosas por dedicarse a mis cosas van a tener muchas tierras, dice, van a tener casa, van a tener hermanos, van a tener incluso en el final la victoria de la vida eterna. Todo eso lo dice. Pero le había dicho eso porque se estaba quejando Pedro. O sea, se venían quejando y en la queja le tapó la boca ahí. Lo único que me llamó la atención, porque dice dejarás esto, dejarás todo, pero nunca dijo dejarás tu suegra. Ahí no dice eso la Biblia. Así que ahí, para los pastores que critican a su suegra, no va. Ahora, acá nosotros estamos observando, queridos hermanos, que Isaac se va, pero se va dentro del mismo territorio, pero esto ya es un valle de Gerar. Pero también está de paso ahí. Ahora, él está en la obediencia, por eso Juan capítulo 14, 23, tenemos que volverlo a citar para con nosotros en el nuevo pacto. ¿Qué dijo el Señor? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces la presencia del Señor está con Isaac, porque está en obediencia. Pero ¿qué está haciendo él? Él no se está manejando por sus propios impulsos. Entonces hay que volver a citar Proverbios 3, que nos refresca la memoria a nosotros. En el Proverbios 3, versículos 5 y 7 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apartes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, haga lo que hagas, muevas como te muevas, reconócelo, habla de él, reconoce que lo que tenés es por él, gracias a él, y él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y a veces eso es peligroso, ¿verdad? Teme al Señor y apártate del mal. Entonces acá lo están atacando tan envidiosos, pero él no se está manejando en la carne. Él está manejándose acorde. Si Dios me dijo que me quede acá, yo me voy a manejar, me está yendo bien. A mi papá le fue bien, dice Isaac. Entonces, pero entran en escena los filisteos. Ahora vamos a saber qué significaba y de dónde viene el rey de los filisteos. En Génesis ya, en el versículo 18 de Génesis 26, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, de Abraham. Y que, acá quiero que presten atención, dice, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Miren lo que hicieron los envidiosos. ¿Qué hicieron? Lo que con tanto sacrificio habían cavado esos pozos para que vierta agua, los cerraron los envidiosos. Y los llamó por los nombres que su padre le había llamado a esos pozos. O sea, los llamó por esos nombres. Pero ¿quiénes son los que le cerraron? Los filisteos. ¿Y quiénes son los filisteos? Bueno, ¿se acuerdan en el capítulo 9 de Génesis nuevo cuando Noé maldice a Cam? Pero no maldice a Cam, sino al hijo de Cam, que es Canaán,
que le había explicado que no lo maldice acá porque Dios ya lo había bendecido a los 3 hijos, entonces no lo podía maldecir, pero sí había maldecido su descendencia a Canaán. Entonces de Canaán viene la simiente de Cus, y de Cus viene Nimrod, y de todo esta María en coche de Nimrod, de Cus, de Canaán, vienen los filisteos, que se convierten en enemigos, pero vienen de la misma familia, de los 3 hijos de Noé, después del diluvio. Pero estos son los filisteos ya, que están atacando, venía a ser la descendencia de Sem, el primogénito. Ahora, cuando dice, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado a ese lugar, no lo dice acá el nombre, pero sí, en Génesis 21 tenemos que volver para que ustedes vean, porque esto también nos refresca la memoria para ir acordándonos de lo que ya venimos viendo. Es como que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos hace de nuevo un repaso. Ustedes si vienen observando las clases, te hacen volver de nuevo, te hacen ir repasando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que Juan 14, 26 dice, el Espíritu te recordará lo que yo os he hablado, y el Señor dijo en Juan 5, 39, que lo dice en las Escrituras, porque en ella está la salvación, y ellas hablan de mí, dice el Señor. ¿Están preparados para más? Ya me estoy despertando. Entonces, acá estamos observando muy claramente, queridos hermanos, que está hablando de un lugar, de un territorio, en donde mismo Abraham, el padre, lo habían tapado. Entonces él va y lo destapa de nuevo, dice, acá va a volver a vertir agua. Y si recordamos, en Génesis 21, versículo 28 al 31, dice, entonces puso a Abraham 7, acá cuando hacen el pacto de juramento, 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, si uno me pregunta, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas, dice, tomarás de mi mano, le dice a Abraham, a Abimelech, para que nos sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Está diciendo, este pozo lo cavé yo, querido. No lo cavó nadie este pozo. Entonces uno tiene que defender, pero tiene que haber una prueba. Yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Y eso es lo que está haciendo mención acá en Génesis 26, 18. Está diciendo claramente que los filisteos se habían cerrado después de la muerte de Abraham, que ya lo vimos en el capítulo 25, y lo llamó por el nombre que el padre le había puesto. ¿Y cuál es el nombre? Ese nombre es Berseba. ¿Y qué significa Berseba? Berseba del hebreo, que ustedes ya notaron, significa pozo de 7, porque está ahí 7 ovejas, y también pozo de juramento significa Berseba, porque ahí se hizo el juramento. Pero estamos viendo que los envidiosos que hicieron, taparon ese pozo, taparon. Y ya cuando llegamos al versículo 19 y 20, de Génesis 26, ¿qué nos dice ahí el versículo 19 al 20? Y acá nos vamos a encontrar con otros nombres. Y por supuesto vamos a ir viendo el significado y también los trasfondos que tienen todas estas cosas. Dice el versículo 19 al 20 de Génesis 26. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron... no toque el micrófono porque se escucha el ruido. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó al nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Ahí está. Observen este detalle. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, cuando yo escucho aguas vivas, siempre me recuerda cuando el Señor dijo en la fiesta del tabernáculo, en Juan capítulo 7, en el versículo 37 al 39, Él habla y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Y en Juan 4:14, cuando le dice a la mujer samaritana, el que beba de esta agua nunca más tendrá sed, sino que tendrá vida eterna. Está hablando, por supuesto, del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el agua viva que hace mención. Entonces, agua viva acá es un pozo que vierte, y era un tesoro en ese tiempo por el ganado, por las ovejas, por todo. Entonces, los pastores, ¿qué hicieron los pastores de Gerar? Riñeron con los pastores de Isaac. Nuevamente entra una riña ahí,
¿sí? Entra una riña por el tema, peleándose por ese pozo. Y dice, el agua es nuestra. O sea, miren esto. Es como que vos construís una casa, o poner lo que tiene el ministerio. ¿Sabes cuántos pastores he conocido que incluso algunos fueron dominados, le quitaron el ministerio, hicieron trampa, le sacaron, o sea, el tipo cavó el pozo, hizo el ministerio, y vinieron otros, ¿cómo? Y se adueñaron. Se adueñaron. Y hay muchas formas, distintas áreas. Puedes hacer en la empresa, vuelvo a repetir, en tu familia, muchas áreas que vos hayas ganado, ya empiezan a aparecer los dueños. Rápido. Yo recuerdo mi primer ministerio, escuchen lo que lo voy a contar, me acordé. Yo tenía acá en la zona Ferrera un lugar Farman, un ministerio. Era una esquina, un local, que por años estaba abandonado al 100%. Y una chica, tenía 36 años, debe ser, me acuerdo el nombre, Karina. Y todo esto lo digo porque esto es verdad y queda registrado en las redes sociales y Dios sabe que no miento. Que había sido sanada, y cuando yo estoy preocupado por conseguir un local, porque hablando de pozos, en el lugar que yo había armado el ministerio, habían aparecido montones de huites queriéndose adueñar el ministerio. Entonces yo hice una oración, o sea, yo lo había formado el grupo, pero estaba dentro de una denominación que no era todavía la mía, exactamente al 100%, pero yo había acabado el pozo. Entonces vinieron muchos a adueñarse del pozo. Entonces yo digo, Señor, yo puedo cavar otro pozo en otro lugar. Entonces cuando yo oro y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo, me voy? Basado en un texto que está en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Cuando tenían que elegir el apostolado del número 12 y lo echaron a la suerte de Dios. Y lo dice todo ahí en los últimos versículos. Entonces digo, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy, me quedo? Delante de todo hago la oración, cito ese texto y me dice que me tenía que ir. Cuando digo me tengo que ir, bueno, no tengo local, pero Dios proveerá. Una señora dice, la chica esta dice, está abandonado. Bueno, listo, lo vamos a arreglar. Lo arreglamos, lo reconstruimos, le hicimos todo la María en coche que ustedes se quieran imaginar, lo dejamos todo el día, preparamos el baño, preparamos pintura, todos los detalles de arreglos que ustedes se quieran imaginar, hasta aire acondicionado pusimos todo. Y uno de los problemas que tenía esta chica era que el marido la había dejado y se había llevado los 2 hijos y se había casado era vígamo, tenía 2 mujeres, se había casado con 2 mujeres. Entonces yo dije, quédate tranquila, vamos a orar, Dios está viendo que vos estás contribuyendo para la obra del Señor. Y dice, no, pero yo no le voy a cobrar nada, me dice así. Y yo digo, mira, yo tengo un problema, una vez que está ahí, se cubre, se paga, no hay problema por eso. Dice, no, dice, está bien. Entonces fuimos, se arregló todo. Y muere este tipo, este sinvergüenza que, ojo, yo no le maldije, ¿no? Se murió por sinvergüenza porque andaba haciendo, era vígamo, adulterio. Y la chica, por suerte, queda libre, puede tener esposo, pero recuperó los 2 hijos. El problema es que después que recuperó los hijos, esos hijos agarran el celular de ella y un día van al ministerio. Ven que estaba todo lindo, todo ahí. Se fueron a su casa. ¿Qué dijeron? Che, mamá, ese lugar está lindo para poner un negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que echarlo al pastor. Imaginen, estoy contando de verdad, contra la espada de la pared la chica, ¿no? Entonces yo un día le digo, che, estos mensajes no son tuyos, yo te conozco, le digo. ¿Qué está pasando acá? No, es que mis hijos me están pidiendo el local, dice. No hay problema, digo, seguramente estás queriendo, en ese tiempo, casi un año no se pagó. Y digo, te pago. Y de ahí empecé a pagar. Venía todo bien pagando, hasta que directamente ya no interesaba ni que le pague. Ya querían el local. O sea, como acá estamos hablando del pozo. Ya querían el pozo. Y así, directamente un día me dieron un ultimato. Ella no daba la cara, por supuesto. Y querían. Se le perraron los hijos no cristianos, impios, sin saber las cosas espirituales. Y así pasó. No sé qué pasó con esos muchachos ni con ella, sinceramente hasta el día de hoy no sé. Sé que el lugar no funcionó, pasaron cosas, pero le estoy contando esta experiencia que viene al caso de la mano con lo que estamos. Entonces yo
voy, cavo un pozo en otro lugar. Me voy a otro lugar y estoy en ese lugar. Y siempre los pastores a donde vayan van a tener esas persecuciones y esos problemas. Pero también la Biblia nos deja la enseñanza que estemos donde estemos, ¿qué va a hacer? El Señor nos va a hacer vertir agua viva, queridos hermanos. En este momento está vertiendo agua a través de este canal. Agua viva, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Amén. Y lo hacemos en el ministerio, que estamos en este tiempo y en donde vayamos a estar, en donde Dios nos ponga con la ayuda del Señor. Amén, queridos hermanos. Entonces, ¿qué significa acá en el versículo que acabamos de leer, 19 y 20? Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y ahollaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces, ¿qué significa del hebreo Esek? Tenemos que saber. Esek del hebreo significa contención. Ese es el significado de la palabra de este lugar, contención. Pero ahora viene otro panorama más y viene otro nombre más. Ya acá, cuando llegamos al versículo 21 de Génesis capítulo 26, ¿qué dice el versículo 21? Ustedes observen cómo venimos. Dice, y abrieron otro pozo. Así lo dice. Y abrieron, me quiero que lo lea el versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. ¿Vieron? Nuevamente, o sea, una persecución terrible. Por eso esto está relacionado con una... Isaac en medio de estas oposiciones, en medio de la envidia, la persecución. Acá ya llamaron su nombre Sidna. Entonces, Sidna del hebreo significa enemistad. Enemistad significa la palabra Sidna. Pero abrieron otro pozo. Y también riñeron por sobre este tema. Riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Del hebreo, enemistad. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá la envidia llevó a todo esto. Y al significar enemistad, encontré una palabra relacionada con enemistad. Hay muchas en la Biblia, pero para resumir, siempre busco la más importante. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, dice, acá se nos va a mostrar un panorama de lo que es Isaac y de lo que son estos filisteos y esta gente de esta tierra, de Gerar. Y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Qué significaba la palabra signa del hebreo? Enemistad. Y acá entra la palabra enemistad. Pero también se agrega y dice pleito, celos, que significaba la palabra del hebreo envidia, significaba celo. Acá está del griego, en el Nuevo Testamento. Iras, contenciones, disensiones, herejías, envidia, agrega, que va de la mano con celos, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, los filisteos, por su forma de actuar, por ser envidiosos, celosos y todo lo que está diciendo, que acabo de decir, evidentemente ellos se manejaban de esa forma. Pero más, el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo se estaba manejando Isaac? Tranquilo, con amor. Gozo, paz. El tipo tenía paz a pesar de que le estaban haciendo las mil y una. Bien, tengo un problema con este pozo, me voy, cavo otro pozo. Paciencia, demasiada paciencia. Mucha paciencia. Sí, por eso yo me admiro cuando voy a Santiago del Estero. Qué paciencia, tiene un fruto muy bueno. Son tranquilos, los norteños son tranquilos. Entonces, observamos también que la palabra dice que los frutos del Espíritu son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. La templanza. ¿Qué estamos observando? Que Isaac, vemos un tipo que se está moviendo con una templanza. ¿Pero por qué se está moviendo con esta templanza? Porque él sabe que el Señor está tomando control y dominio sobre todas las cosas. ¿Sí? Sobre todas las cosas. Y hay un ejemplo en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36, que el apóstol Pablo dice,
Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que era lo que estaba diciendo Isaac, obtengáis la promesa. Entonces, hay promesa de parte de Dios para todos nosotros. Y lo venimos aprendiendo con todo este tema que venimos hablando desde que hemos arrancado en Génesis capítulo 12 en adelante. Es muy importante conocer cómo se movía Abraham, cómo se está moviendo Isaac, cómo se mueve Jacob, porque todo eso nos sirve demasiado a nosotros para podernos manejar y poder recibir las promesas, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cuándo las cosas empiezan a ir pum para arriba? Cuando empezamos a respetar la voluntad de Dios. Hay muchas personas que son cristianas, y hay denominaciones, incluso pastores, que siempre al principio, en el principio de esos ministerios, ¿no? Y una de las cosas que he investigado, he visto y lo he vivido y lo estoy viviendo en carne viva, es el proceso de la puesta en la fe, el proceso de la prueba que todo cristiano tiene que atravesar para ganarse y mantenerse en medio de esas dificultades, mantenerse en la fe, obteniendo la paciencia, obteniendo todos los frutos del amor, el gozo en medio de cualquier tipo de manifestación en tribulación que se quiera manifestar, o ataques incluso que se quieran manifestar. Ataques en finanzas, ataques incluso, como tiene el apóstol Pablo, en la salud, ataques en los ministerios de trabajo, altercados como estamos viendo, y uno tiene que volver a empezar, porque Isaac, estamos viendo que le pusieron traba acá, se fue más arriba, acabó otro pozo, y así se va manteniendo el Señor está con nosotros, por algo Él me dijo que haga esto, que haga aquello. Por eso acá en la parte final, ya en el versículo 22, en Génesis capítulo 26, versículo 22, hoy llegamos hasta el versículo 22, dice así la palabra en el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, no riñoren sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Muy bien, ustedes observen que dice, nuevamente, no se da por vencido Isaac, dice, y se apartó de allí, o sea, bueno, está listo, a ver, ¿a dónde vamos? Y abrió otro pozo, o sea, Mateo 5:13, somos sal en la tierra que pisamos. O sea, nosotros tenemos que entender que, yo no sé qué se ríen, si es verdad lo que dicen, que da gloria al Señor. Somos sal en la tierra que pisamos, queridos hermanos. Entonces, si nosotros somos sal en la tierra que pisamos, tenemos que entender que así como le está pasando a Isaac lo que le está pasando es que está empezando a ver las promesas de parte de Dios, porque él se está manteniendo en la obediencia. Eso lo hemos visto desde el primer momento. Él se mantiene en la obediencia. Están pasando muchas cosas en ese lugar, incluso ataques. Está como extranjero. Como yo le dije que yo acá en Buenos Aires, Argentina, soy tucumano. Ahora lleva el momento de la risa. Pero somos a la tierra que pisamos. No sé dónde están ustedes o de dónde son. Yo les aseguro que cada uno de ustedes deben venir de otros lugares. La mayoría somos extranjeros. Es más, bíblicamente, estamos como extranjeros acá. Ya va a venir la promesa de arriba, queridos hermanos. Gloria al Señor. Porque siendo de este mundo, no somos de este mundo, dice en Juan capítulo 17. El Señor dice, no quiero que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Amén. Entonces, Él nos está cuidando, como vemos que lo cuidó a Abraham, lo cuidó a Isaac, y va a cuidar a todos los que estén basados en este linaje, en esta promesa, a través del Mesías de Cristo en las buenas nuevas. Acá, en el Antiguo Testamento, venía en ese orden. Entonces acá vemos que, ¿qué hizo? Se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Escuchen este detalle. Ya no hubo pleito por ese pozo. ¿Qué pasó acá? Acá hay que prestar atención.
abre otro pozo. Y no riñeron sobre ese pozo. Vemos la insistencia, la perseverancia, la confianza en el Señor, pero vemos que cada vez que se quiere abrir un pozo, salía agua. Eso es lo bueno. Lo malo sería que no salga. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Acaba de declarar. ¿Y qué significa este nombre Rehobot? La palabra Rehobot del hebreo significa lugares amplios y espaciosos. Rehobot. Declaramos para nuestra vida, para nuestra financia, un Rehobot, queridos hermanos. Para ustedes, para todos, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Amén. Tomamos estas palabras y estas bendiciones, Padre, estas promesas, las queremos para nuestras vidas, las declaramos en forma de oración. Te damos gracias por estos mensajes, por cada palabra que escudriñamos y la escudriñamos con respeto, Padre Celestial, y observamos cómo en la obediencia tú estás trabajando en Isaac y estás trabajando en nosotros, nos estás enseñando. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 dijo que la palabra del Señor, toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y en esta parte final, basado en todo lo que hemos escuchado, se me manifestaban muchos textos bíblicos, pero el Señor me lo redondeaba espiritualmente con Romanos capítulo 12. ¿Por qué? Porque tuvo mucho ataque Isaac, mucho ataque. Y él no respondió, en ningún momento confrontó, no hubo una guerra por los pozos, no hubo batalla, no hubo muerte. No pasó nada de eso. Y en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice así, y es bueno para nosotros para aprender. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Miren el secreto. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres, de todos, incluso de los que te atacan. Si es posible, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira vos, aunque me quieran atacar, sí. Por eso a los que a mí me atacan por eso, yo con tranquilidad le contesto. Y en el versículo 19, mi texto preferido dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es preocupante, no para nosotros. O sea, cuando nosotros no confrontamos con la otra persona, es Dios quien se encarga de esa persona, y está escrito en Éxodo capítulo 14:14. Yo peleo por vosotros y ustedes estarán tranquilos, descansarán. Así que si tu enemigo tuviera hambre, en este caso tenían sed, querían el pozo, bueno, déjalo que agarren. Dale de comer. Si tienen sed, dale de beber, dale los pozos, dale, te anda a acabar otro pozo. ¿Tenés problema acá? Vayas a donde vayas. Josué 1:9, yo estaré contigo a donde tú vayas. Mateo 28, versículo 19-20, yo estoy con vosotros todo el tiempo hasta mi venida. Amén. O sea, el Señor está con nosotros. Pero están pasando cosas, bueno, ahí está en prueba la fe. Hay que orar, hay que mantenerse. No se olvide que todo lo que está pasando acá, todo lo que estamos viendo en el panorama del capítulo 26, en medio de una crisis, había mucha pobreza, de todo pasaba en ese lugar. Pero el Señor dice, no, acá estás provisorio. Significaba lugar de tránsito, temporal. Y declaramos que si estamos pasando por cosas malas, es temporal. Amén, temporal. Y rápido llega la bendición cuando declaramos que algo es temporal. Rápido llega la bendición. Declaramos que hay cosas que están trabadas, son temporales, ya va a pasar. Y la bendición está ahí. La bendición está ahí. Así que si tu enemigo tiene, dale de comer.
Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza. ¿Qué es ascuas? Ascuas del griego es una representación, le voy a poner un panorama. Cuando uno está haciendo un asado, si vos le tirás más carbones, más se hace el fuego, pero si eso que ya está prendido lo dejas ahí estacionado y no le agregas más leña al fuego, se hace ceniza. Por lo tanto, ascua es una representación de ceniza, se apaga el fuego, entonces ya no te puede atacar. Pues dice, che, le hice de todo, le quitamos un pozo, le quitamos le pasamos esto y se va a acabar otro pozo, hasta que ya no te molesta más porque Dios ya no le permite. El versículo 21 por eso dice, no sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. No sean vencidos de lo malo. No se olviden que en Génesis capítulo 2 nos habla del árbol del bien y el mal, pero no seamos vencidos de lo malo. La única forma que nos explica la Biblia que se puede vencer el mal es haciendo el bien, sin mirar a quién, diríamos, para que rime. Pero hay un texto que es muy clave. Yo digo exactamente a las 12. En 1 Juan 4:4 dice, hijitos, y espiritualmente nos dice el Señor, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Isaac, ¿qué hizo Isaac? ¿Qué hizo con estos filisteos? ¿Qué hizo Isaac con estos filisteos, queridos hermanos? ¿Qué nos muestra? Los venció porque Dios estaba con él. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros lo que estamos hablando y declarando? Romanos 8, somos más que vencedores. O sea, somos más que vencedores. Pero acá dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Queridos hermanos, mayor es el que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y el que está con nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, quedan bendecidos con toda bendición. Que tengan buena salud, que prospere su alma en la presencia, manténganse en la presencia del Señor. Sigan adelante, confíen. Confíen, todo es una lucha, como lo estamos viendo la lucha que tuvo Isaac. Paciencia, fruto del Espíritu. Salmo 37, encomienda al Señor toda tu causa, confía y Él hará. Así que paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, y a través de nuestro ministerio de trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, estamos compartiendo estas enseñanzas bíblicas teológicas que son de muchas bendiciones para todos vosotros. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y le deja acá salud mi querida esposa para todos. Y como siempre os digo, ¿qué siempre les digo, queridos hermanos? ¿Están preparados para más? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.